si abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor, cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre, Señor. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Tu espíritu. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Una vez más venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y queremos pedirte por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén. Y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón. Señor, que pueda caer en buena tierra, Señor. Padre, que pueda traer alivio, que pueda traer sanidad. Padre, que pueda traer descanso, que pueda traer vida. Señor, que tú puedas soplar en nosotros, Señor. Y Padre, que haga aquello para lo que es enviada. Señor, que tu palabra sea prosperada en este lugar. Padre, y te pedimos también por todo lugar donde estén tus siervos y tus siervas predicando tu palabra. Señor, que tú les respaldes con tu presencia. Te lo pedimos todo creyendo que tú haces más en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, gloria al Señor, ¿no? Ayer me gozaba mucho porque, sinceramente, siempre digo lo mismo. Alguien me dijo hace años, dice, tú tienes un don de fe porque has visto la gloria de Dios. No lo sé si es porque he visto cosas, porque he visto a veces manifestaciones extraordinarias. Yo no lo sé si es eso o simplemente que Dios le plació ponerme fe en el corazón, ¿no? Hay medidas de fe y cada uno tiene una medida de fe. Y tú le tienes que pedir al Señor que te aumente tu medida de fe, aunque si fuere como un grano de mostaza, te es suficiente para vivir esta vida, en victoria. Veas las cosas de tu casa y de cualquier lugar como las veas. Si tú le crees al Señor y a su palabra, el Señor obrará. Él honra su palabra por medio de la fe. Entonces, no es como está, sino el propósito de Dios que tiene. Y lo verás cumplido. Amén, si no desmayas. Así pues, con esa fe, ¿no? Y decía que me convertí porque Dios le plació, por gracia, un regalo del Señor que yo no esperé jamás. Y un día se manifestó a mi vida y cuando me hablaron el Evangelio me partió el corazón en dos. Pero Dios utilizó una manifestación específica de su poder. Y una mujer desahuciada de cáncer, con una esperanza de vida muy corta, el Señor la sanó milagrosamente. Milagrosamente. Ligia, doña Ligia. Ella sabe que la quiero y la quiero sinceramente como si fuera una madre. Así me acogieron en su casa y puedo decir que en esa familia panameña, el interior de la República, pues soy uno más de esa familia. Y nunca hubo diferencias. Y cuando incluso su marido Octavio falleció, pero él antes de fallecer escribió varios libros, un hombre muy culto. Recuerdo que me dedicó uno que tengo en mi casa y ponía a mi hijo Daniel. Así pues, me siento muy unido, muy agradecido. Pero esta mujer desahuciada, el Señor obró y sanó de una manera increíble. Y os estoy hablando del año 86, 1986. Y
ayer cumplió 87 años la desahuciada. 87 años. Entonces, Dios es fiel. Y de aquí nadie se va hasta que Dios lo diga, ¿no? Hasta que hayas cumplido el propósito. Y bueno, la verdad es que por la foto se le veía bien. Entonces, yo tal y como la vi en la foto, digo, igual, dura otros 87 años más, si Dios quiere. Bueno, gloria al Señor, ¿no? Bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 4. Yo no sé cuántos saben, pero la palabra Hebreos, ¿no? La palabra Hebreos significa los cruzadores de río. Entonces se piensa que el pueblo, los hebreos, eran de los que atravesaron el río Éufrates, y llegaron a la tierra que el Señor les dio. Entonces venían de allá. Y por eso decían los que cruzaron el río, ¿no? Entonces, ¿cuántos ríos nos quedan por cruzar? ¿Sí? Al pueblo de Dios, ¿cuántas etapas por cubrir? Y cuántas veces Dios nos mueve de un sitio para otro de acuerdo a un propósito, ¿verdad? Te establece en un lugar y en una cultura que no conoces, a veces en una lengua que no conoces, y Dios simplemente te mueve de cara a un propósito para manifestar su poder y su gloria, ¿no? Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y traspasa fronteras, traspasa culturas. Me encanta cuando el Señor dice en la Biblia que llama a Moisés, y lo llama porque oyó el clamor de su pueblo. No porque Moisés fuera muy bueno, porque estuviera preparado, no porque fuera un hombre tal, sino porque escuchó el clamor, el sufrimiento del pueblo, cómo clamaba, y dice, ha subido delante de mí. Y entonces prepara a Moisés para liberar al pueblo y lo llama, ¿sí o no? Pero sabéis todo lo que ocurrió. Él, en un arranque, en el propósito divino, él en un arranque de ira mata a un hombre, tiene que salir huyendo a Egipto, ¿verdad? Y entonces llega a cierto lugar y ve unas mujeres, hijas de Jetro, que iban con los camellos a beber agua del pozo, y cuando los pastores, los hombres las ven, las echan fuera de aquí porque eran mujeres. Y estaba Moisés allí sentado en la providencia divina, allí sentado, y ve esa escena y se enardece y piensa, ¿por qué? Porque son mujeres, las echáis. Ellas llegaron primero. Sus ganados tienen que beber también, y tienen que beber primero porque llegaron antes. Mas los hombres, los pastores, las echaban. Y entonces él también en otro arranque, como tener una justicia divina marcada a fuego. Y entonces fue y las defendió. Y ellas regresaron a su padre. Y le dijeron, un varón egipcio nos defendió. ¿No te llama la atención? Es un varón egipcio. Moisés, un varón egipcio. Si era del pueblo de Dios, si era judío. Y entonces, ¿cómo que un varón egipcio? ¿Por qué? Porque él todavía vestía como egipcio. Seguramente hablaba con el acento de los egipcios. Su aspecto, su figura, sus ropas. Y entonces le dice un varón egipcio, pero su corazón era judío. Y a mí esto me habla de los viajes transculturales. Que tú por fuera puedes tener un aspecto, pero por dentro tienes el del reino de Dios. Y entonces por fuera pueden ver una cosa, pero por dentro somos otra. Es como llamados a grandes cosas. ¿Cuántos lo son? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cuántos lo creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? Esta palabra que nos hace sabios, dice que hace sabio al sencillo. Esa palabra que dice la Biblia que convierte el alma. Entonces, cuando te atraviesa y te transforma por dentro y por fuera. Y es capaz de cambiar cualquier cosa, ¿no? Cuando uno escucha la palabra del Señor, y como los que iban camino de Emaús, y arde tu corazón por dentro.
Es como que te genera vida y te desafía. Y a veces, bueno, una palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que nos alimenta. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de una palabra que venga de Dios, de un rema directo. Amén. Y el que le falte fe, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así pues, cuando tú escuchas la palabra del Señor, es como que va generando fe en ti. Yo he conocido personas que venían a esta iglesia, nos visitaban, venían, se sentaban, escuchaban. Ellos decían claramente que no pertenecían a ninguna iglesia, que no eran de la iglesia evangélica, que ellos venían por venir, pero a medida que iban pasando los cultos, ya le iban diciendo a sus amigos, a su familia, le iban diciendo, oye, yo ya no sé qué es lo que soy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que es enviada. Amén. Y dice, mira, dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué? Y eficaz. Y viva todo el mundo lo entiende. Pero cuando dice eficaz, me llama la atención. Cuando dice eficaz, el original dice algo. Dice, es como energice, como si fuera, es enérgica. ¿Vale? La palabra de Dios es enérgica para hacer, para transformar, para cambiar. La palabra de Dios tiene poder para eso. Y cuando dice eficaz es eso, que es enérgica para obrar, para hacer algo. ¿Y cuánto lo esperan? Que Dios haga algo. Que Dios haga algo en tu vida también. Dice, es como que actúa. Y tú vas escuchando la palabra de Dios y actúa en ti. Es como obrar en ti. Como martillo que quebranta la piedra o como fuego que abrasa, dice la palabra. Así mismo es. Algo ocurre. Dice, si es viva y eficaz. Y uno está escuchando y a veces piensa, oye, pues sí, parece que lo que se está diciendo como si fuera a mí. ¿Y cuántas veces hemos predicado la palabra o hemos estado en reuniones donde hemos sentido como si Dios me estuviera hablando directamente a mí por algo que se cruzó por tu mente o por algo que te ocurrió esa semana, como que Dios te confirma cualquier cosa, una palabra de vida que te trae aliento y te levanta? Es como levantarte de una postración, ¿no? Cuando alguien se acomoda y Dios empieza a hablarte. Y no dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántas veces nos ha vivificado? Como cuando en Ezequiel le dice, ve y profetiza al valle de los huesos secos. Ve y diles, huesos secos. Y así es como que cobra aliento nuestra alma. Por eso venimos a congregarnos, a escuchar su palabra directa. Que Dios nos pueda hablar, nos pueda ministrar, nos pueda enseñar. Y que pueda iluminarnos también para saber cómo debo andar. ¿No? Ser instruido en su palabra. Dice, su palabra es viva y enérgica. Enérgica. ¿Cuánto lo creen? Es como atraviesa todas las cosas, todas las capas. Y dice, ¿te acuerdas cuando dice, di la palabra? Dice en Mateo 8, verso 8, di la palabra y mi siervo sanará. Así, ¿por qué? Porque la palabra es enérgica. Hace aquello para que lo que el Señor la envió. Es poderosa. Y la creemos. Amén. Dice, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Y de esto quería hablar, y penetra. La palabra de Dios no solo transforma poderosamente, sino que penetra a lo más profundo del ser humano. Escúchame, donde muchos no pueden llegar. Yo no sé si tú has conocido alguna vez, seguro que sí, pero no mire a nadie, míreme a mí. ¿Ah? Alguna persona que es hermética, tú le preguntas, ¿qué tal, cómo estás? Bien, siempre está bien. Temas personales, ni uno. Es como tener su vida guardada bajo 7 llaves. No hay manera que suelte prenda. Y sabes situaciones que ha vivido, pero no te las dice ni te las dirá. Cosas que no salen. Y muchas veces me he encontrado que hay personas así, ¿sabes por qué? Por la desconfianza de haber sido defraudados. Y entonces no son capaces de abrirse con nada y con nadie. No le dicen la verdad ni al médico. Nada.
de abrirse, nada. Pero la palabra de Dios, cuando va con toda su fuerza, es capaz de llegar a lo más profundo. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como que todo lo saca a la luz. Es como prender un foco en medio de una gran oscuridad. Así es como cuando llega la palabra de Dios con toda su fuerza. Cuando llega con todo su poder. Así. De esa manera poderosa. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Me acordaba de que la palabra de Dios penetra, pero escúchame bien, nosotros tenemos la obligación de compartir la palabra, esta palabra de vida, de sembrarla en los corazones, de predicarla con toda nuestra fe, a tiempo y fuera de tiempo, hablarle al más grande y al más chico, donde Dios nos ponga, de no avergonzarse ni arredrarse, sino hablar de Él, cualquiera que sea la persona que estemos delante, hablarle de Cristo. ¿Sí? Dice, porque penetra. Pero, sí quería decirte algo, la palabra es poderosa, pero no la diriges tú ni la dirijo yo, sino que la palabra hace aquello para lo que es enviada. Pero tú y yo no tenemos la capacidad de decir, mira, le voy a predicar a este y le va a atravesar la palabra hasta lo más profundo del corazón. Porque eso no te va a tocar a ti ni a mí. Eso es el Espíritu de Dios cuando toca, cuando abre el corazón de par en par. ¿Sí? Ahora, la palabra tiene poder, por supuesto, pero es Dios quien la dirige. Dice, su palabra cuando es enviada con el impulso del Espíritu, obra de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Yo recuerdo hace años, yo os expliqué varias veces ese testimonio porque realmente me impactó, de una hermana que venía a esta iglesia. Ella tenía una tendencia recurrente a una depresión mayor. Y de hecho, en el momento en que ella se convirtió, ella estaba sumida en una depresión muy grande. Vivían en el área de Barcelona, en la zona del Llobregat, y ella estaba tan deprimida que no hallaba nada consuelo a su vida. Todos los días eran iguales. Era continuamente llorar, saltarse los horarios. Tenía una hija a la que atender, pero no era capaz de levantarse de la cama ni hacer nada por ella. Pero un día de gracia, un día que se encontraba algo mejor y algo de alivio, el Señor puso en ella el pensamiento de ir a una tienda a mirar ropa. Y entonces dice que entró en la tienda y empezó a mirar las prendas y empezó a mirar esto, pero no con el afán de comprar, sino que pasaran el tiempo y las horas por hacer algo. Y la dueña de la tienda era creyente. Y cuando ella entra, le estaba hablando a otra clienta que estaba allí. Y empieza a lanzarle la palabra y a predicarle de Cristo. Y a decirle que solo en Cristo hay salvación, que Cristo tiene poder, que Cristo la ama con amor eterno, que Cristo murió por ella, que si tiene fe en el Señor, que vaya y le pida, que Dios obrará, que el Señor es poderoso. Y la mujer le hablaba, y la mujer, sí, muy bien, bueno, está bien, me voy, y se fue. Y esta mujer depresiva que estaba allí, cuando esta mujer se fue, se quedó a solas con la dueña de la tienda. Y fue y le dijo, ¿me puede decir lo que le estaba diciendo a esta mujer? La palabra penetra, pero no penetra a quien nosotros pensamos y nosotros a veces le hablamos, sino que la palabra le llegó a alguien que simplemente pasaba por allí, escuchó el evangelio y penetró en lo más profundo de su corazón. De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la búsqueda y al plan de Dios. Lo que Dios quiere, Él hace. Pero lo que sí sé es que no vuelve vacía. Y no volvió vacía. Porque si la mujer se hubiera ido, pero fíjate cómo tuvo su impacto y fue poderoso. Amén. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Y qué dice? Y el espíritu. Vamos
paso a paso, ¿no? Frase a frase. Dice hasta partir. Cuando dice partir es dividir, ¿vale? El griego dice merasmo, que es dividir. Divide el alma. Y leyéndolo rápido alguien se puede confundir y puede decir, bueno, divide el alma del espíritu. Las coyunturas de los tuétanos, no dice eso. Dice, y divide el alma y divide el espíritu. Divide el alma y divide el espíritu. Esto no tiene nada que ver, bueno, sobre todo los jóvenes que podrán hablar mejor que yo de todo eso, pero eso no tiene nada que ver con lo que escribió Platón, ¿verdad? El filósofo griego en la República, cuando habla de las 3 partes del alma y, en fin, él hace su proyección. No está hablando acerca de eso. Pero lo cierto es que hay algunos que pueden decir, mira, hay algunos teólogos que dicen, bueno, es algo metafórico lo que está hablando, que divide el alma. Puede ser, porque hay cosas que están en la Escritura, ¿verdad? Y que tienen que ser abiertas para que podamos discernir. Pero lo cierto es, si vamos a la literalidad del texto, que dice, y divide el alma. Y esto sugiere entonces que nuestra alma, que es imperceptible al ojo humano, puede ser dividida, ¿no? Es como trazos, como que entra tan profundo, donde hay partes que uno no sabe. Y sabemos, según la teología, ¿verdad? Según la escuela a la que uno es, que el alma es el asiento de las emociones, de las decisiones. Y el espíritu es aquella parte inmaterial del ser humano que nos conecta con Dios. El ser humano tiene una enorme complejidad. Nosotros podemos verlo en la biología del ser humano, los que estudian, ¿verdad?, la naturaleza humana, ven la complejidad de todo el sistema en equilibrio. Bien, pues la complejidad es mucho más allá de lo que se pueda ver o se pueda deducir o puedas ver en un microscopio, sino que va más allá, porque hay una parte inmaterial del ser humano. Y muchas veces esta parte inmaterial del ser humano se conecta con la parte material, es como que se somatizan algunas cosas, ¿verdad? Es como mejorando tu esperanza en la vida, mejoras muchas cosas, ¿verdad? Teniendo un equilibrio en alguna parte, ¿no? En tu vida interior, bueno, pues todo esto como que se refleja luego en el exterior, puede ser. Pero cuando dice la palabra de Dios, divide el alma. Esto, iglesia, a mí me sugiere que la palabra de Dios penetra tan profundo que es capaz de hacer cosas que es imposible para el hombre hacer y llegar. Transformar situaciones que de otra manera no tendrían posibilidad de mejora. La palabra de Dios llega a lo más recóndito del ser humano y te transforma por dentro y por fuera. Corta tanto la palabra de Dios, es tan profundo a donde puede llegar, que Dios es capaz de regenerar una vida por medio de su palabra, de hacer cosas extraordinarias por su palabra. Su misma palabra crea, ¿no? Trae vida. Decía, son espíritu y son vida. Y hay algunas escuelas de teología que dicen que no, que el ser humano no cree en la tricotomía, sino en la dicotomía. Dicen, hay una parte inmaterial, alma y espíritu, y lo dicen como sinónimo, y luego una parte material. Pero lo cierto es que la Biblia en varias partes habla acerca del alma y del espíritu por separado. Y cuando habla de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así pues, cuando habla del alma, está hablando de esa parte inmaterial que hay en nosotros que muchas veces nos condiciona. Hay muchas personas, por ahí los teólogos llaman, hay muchas personas que son almáticas. ¿Y qué significa eso? Bueno, que viven apegados a situaciones de emociones y de sentimientos tan fuertes que son incapaces de despegarse de eso y que muchas veces les lleva a la ruina. El año pasado vi una muchacha excelente, créeme, excelente, la vi en Panamá, excelente, bien formada, buena creyente, está en la iglesia desde niña, una persona con habilidades para comunicar la palabra de Dios en su corazón, una persona sabia. Y salía con un muchacho
que es que yo los miraba y digo, ¿cómo va a ser? Y ella veía la diferencia que había, pero no porque el chico fue, sino que el muchacho no tenía nada claro, las cosas del Señor, vivía a su manera, tenía una doble vida, hacía cosas muy feas. Y ¿sabe lo que pensaba esta muchacha tan solvente y tan fuerte? Me decía, es que yo cuando lo vi, él vivía así tal, pero pensé, mira, no estaba casada, ¿eh? Esto fue lo que me tocó y ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Porque su alma estaba como enganchada a una situación como que era su tabla de salvación. Digo, pero muchacha, tú no ves. Y no veía más allá de la nariz. Hasta que por la gracia de Dios, alguien le llamó por teléfono y dijo, mira, este fulano ha hecho esto y esto. Y le llamó la chica a la que el muchacho iba detrás de ella. Y ahí como le pilló fuera. Y ella dijo, porque me enganchó fuera de mi ciudad. Porque si estoy en la ciudad y él viene a verme, lo hubiera... Pero y como yo estaba fuera, mi padre me dijo, ni vuelvas. Es como estar enganchado. Entonces, hay situaciones, iglesia, a veces tomamos decisiones producto de que nuestra alma está atrapada en algo. Y dice que la palabra de Dios penetra hasta dividir. Y cuando divide, ¿sabes qué es dividir el alma? Cuando te dice esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto no, esto sí. A ese punto es como que la palabra de Dios te ilumina. Y dices, ¿pero qué iba a hacer yo? Que llegue a lo más profundo de tu ser, ¿no? Que divide el alma. Pero no solo eso, escúchame. Cuando dice que divide el alma, también cabe esta interpretación. Bueno, es alargarla un poco, pero puede. Porque lo digo en sentido amplio. Pero dice, divide el alma. Ah, amigo, aquí cada uno tiene la suya, ¿no? Su alma. Pero a veces te enganchas con alma y dice, no, este sí, esto no. Este sí, esto no. Es como que la palabra de Dios divide. Cristo mismo dijo, yo no juzgo, mi palabra os juzgará. Y hay personas que están en un lugar recibiendo la misma palabra, pero no todos la toman igual. Es como que divide. ¿Te acuerdas cuando hablábamos antes de la venida del Señor, que viene pronto? ¿Cuánto lo creen? Que viene pronto. No dice, cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga, uno será tomado y otro será dejado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, o la aceptas o no. Y cuando dice palabra, esta espada de dos filos, y tiene dos filos, porque la misma palabra que te salva es la misma palabra que te mata si la rechazas. Así. Y dice, uno será tomado y otro será dejado. Así pues que el Señor nos llene de gracia, ¿no? Que guarde y preserve nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, ancladas en Cristo Jesús, en su palabra, que sí y amén, guiados por Él, ¿no? Y que Dios guarde también esa parte espiritual nuestra, el espíritu que tenemos, que nos conecta con Dios, que te ilumina. Y luego son indisociables. Espíritu, alma y cuerpo forman parte de nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos completos. Enteramente completos. Me encanta el Salmo 103, cuando David mismo dice, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él mismo se daba órdenes a sí mismo, a su alma. Es como que hay veces que tienes que hacerlo. Darte cuenta. Todos hemos sido niños, ¿no? Jóvenes, y a veces hasta no tan jóvenes, todavía lo hago, alguna vez. ¿No te ha pasado tener un problema en la escuela? No sé, trigonometría, y los ángulos por aquí, el ángulo recto y el no sé qué, y el seno y el coseno, y todo aquello, y no había manera de entenderlo. ¿Sí? ¿Qué hacías tú cuando no lo entendías? Pues te voy a decir lo que hacía yo, pero después de que me lo digas tú. Yo, cuando no lo entendía, mira qué solución más fácil.
me daba golpe en la cabeza. ¿Y lo entendía después? No. Pero es lo que hacía, ¿sí? Bueno, eso es querer hacer algo. Y es tomar una decisión, decir, oye, ¿esto qué es? ¿No? Pues cuando tú estás diciendo, bendice alma mía al Señor, ¿qué estás haciendo? Bendice alma mía al Señor. Y no te olvides, no te olvides. Eso es lo que está diciendo. No te olvides de ninguno de sus beneficios, de las cosas que ha hecho, de las promesas que te ha dado, de las veces que te ha socorrido, de poder alabarle y adorarle como Él se merece. Dice, no olvides que Él es Dios. Y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esto es lo que hay que creer. Entonces, cuando dice que divide el alma y el espíritu, hay que interpretarlo, como decía antes, en el sentido amplio. El sentido amplio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que llega a tu parte más profunda, más inmaterial, que te transforma por dentro y por fuera. Mira, es imposible que una charla cambie a nadie. ¿Me escucháis? Sí, te puede ayudar a reorientar tu vida, te puede ayudar en según determinadas situaciones, a darte unas pautas de cómo puedes hacer para salir de determinada situación. Puede ayudarte, sí. Pero generalmente esa serie de cambios no suelen ser duraderos. Lo que sí es permanente es la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo, el amor de Dios que no cesa, su palabra que es viva y eficaz. ¿Y sabes? ¿Quieres que te demuestre que es viva y eficaz? Mira, podríamos estar todos los días del año teniendo culto y todos los días del año compartiendo la misma palabra, el mismo texto de la Escritura, y cada día hablar cosas diferentes, pero no solo a ti, sino también al que está a tu lado. Y tú a veces lanzas la palabra y el rema de Dios atraviesa tu corazón, pero Dios te ilumina de una manera y al que está a tu lado le ilumina de otra. Pero es la palabra que no vuelve vacía. Es como que penetra en esa parte inmaterial, ¿sí? Así pues, espíritu, alma y cuerpo, por entero, Señor, todo mi ser, que te alabe y que te adore para tu gloria. Y me acuerdo una palabra también en Lucas 9, cuando estaban los que se oponían, ¿verdad?, a la palabra del Señor predicada con todo su poder, que Jesús les tiene que decir, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fijaos, vosotros ni lo sabéis. Entonces, ¿cuánta gente hay por ahí que va haciendo cualquier cosa y no sabe ni a quién le pertenece? Mas, sin embargo, los que han nacido nuevos sabemos de qué espíritu somos. ¿Verdad? Que Dios sopló sobre nosotros su vida y nos dio paz. Amén. Poderosa. Que Dios nos dé esa gracia. Y que realmente cuando prediquemos su palabra sea así y sea amén. Para su gloria, ¿no? Me acordaba porque, ¿te acuerdas cuando Ezequiel dice, mira, vas a ir y le vas a hablar a mi pueblo? Vas a predicar mi palabra y les vas a decir. Y les dice así, pero no te van a escuchar. Ellos vas a ser para ellos como si fueras un cantor de amores. Alguien que les habla bonito, mas no te van a recibir tus palabras. Y a mí esto también me habla de eso, que Dios tiene que dirigir nuestras palabras para que puedan penetrar más allá de lo que vemos y en lo más profundo. ¿Me escucháis? O sea, que no solo pueda quedar en algo externo, sino que pueda penetrar, pueda entrar a tu corazón de tal manera que esto es diferente. Recuerdo hace años que venía una mujer también atribulada por cosas con su marido y estaban viviendo una etapa difícil, mal. Y recuerdo que llevaban, un tiempo de desazón, de separación. Si bien obviamente vivían juntos y querían luchar por su casa, pero la situación era difícil y recuerdo que empezamos a orar. Recuerdo que esa mujer pasó delante y oramos. Y oré por ella, oramos, el Señor, se movió y
acabó la reunión, nos fuimos y al día siguiente me llamó el esposo. Y me dijo, oye, ¿qué pasó ayer? Digo, no sé, ¿qué pasó? Y me dijo, mira, mi esposa se levantó de una manera como hacía años que yo no la veía. Estábamos en la cama y me puso el pie encima y empezó a hablarme de no sé qué. Y decía, hacía años que no teníamos, que no compartíamos nada. Y la vi diferente, la vi feliz. ¿Qué pasó ayer? Digo, mira, seguramente que la palabra penetró hasta lo más profundo, más allá de lo que ves. Porque divide el alma y divide el espíritu. Penetrar a lo más profundo, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra llega, es que transforma completamente, completamente, completamente. Puedo decirlo porque es de la casa. Esto que os digo, puedo decirlo porque es de la casa. La primera vez que vino Jordi, el pastor de Santa Coloma, a esta iglesia, yo no lo conocía, de nada. De nada, yo no lo había visto en mi vida. Y estoy compartiendo la palabra y vino, recuerdo que se sentaron en esta parte de aquí al final. Y cuando acaba el culto, él viene a hablar conmigo. No recuerdo, creo que era en catalán o en castellano, ahora no me acuerdo, pero al principio hablábamos siempre en catalán, sería en catalán. Vino a hablar conmigo y me dijo, mira, tengo que hablar contigo. Y digo, va, espera. Y entonces lo metí para el cuarto y a ver, dime. Y cuando él va a hablar, mira, y digo, espera, a ti te ha pasado esto, esto y esto. Y te han hecho esto y te han dicho esto. Pero no te preocupes, porque Dios está contigo. Y no lo van a parar. Servirás. Y el Señor te llamará otra vez. Y conocéis a Jordi. Entonces era más joven, pero siempre ha sido bien fuerte, ¿no? Y cómo rompió a llorar como un niño. Y me abrazó y me dijo, solo Dios te puede haber revelado eso. Y cuando termina, le digo, ¿cómo te llamas? Yo no sabía quién era. Porque la palabra penetra bien profundo. Y cuando penetra, divide el alma y divide el espíritu y te saca. Y dice, ¿cómo va a ser? Es como que todas las cosas están desnudas delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿y cuánta gente es así? Que por su pasado les cuesta. Es que te cuesta. Y ves que no se abre. Y ves que pasa el tiempo y desconfía. Y ves que, y ahora esto cómo se rompe, Señor. Mira, si no es por su palabra que te atraviesa. No dice, martillo que quebranta la piedra. O como fuego que abraza. Dice, es como que entra tan adentro que ves que cambia todas las cosas y las transforma. Y lo ves en la luz que tiene en sus ojos. Lo ves en su mirada, cómo le cambia. Lo ves en cómo se comporta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace efecto y dice que es medicina. No, todo está Él. Es como que esa palabra te trae luz en medio de la oscuridad. ¿Cuánto lo creen? En medio de algo confuso. Entonces, por eso necesitamos, di la palabra, Señor. Padre, di tu palabra. Por eso hay que escudriñarla. No dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tú quieres empaparte de Jesús. Si no, pues no hay otra manera que a través de su palabra, que es lo que nos dejó, ¿verdad? Buscándole a Él, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para poder discernirla y entenderla. Y que pueda ser espíritu y que pueda ser vida. Pueda transformar, como decíamos antes, los que iban camino de Maús. Iba el Señor con ellos y hablándoles. Y cuando el Señor se desaparece, ellos empiezan a decirse el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Y en cuántas reuniones hemos estado, que había mucha gente y mucha gente en el auditorio
Y uno allí escuchando la palabra, todos la misma palabra. Y tú cierras los ojos y sabes que Dios te estaba hablando a ti. Entonces, que Dios pueda tomar esas cosas, hablarnos así, iglesia. Que podamos ser receptivos. Que podamos decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es como no te pongas, algunos se reprimen. Y algunos que sabía que era su día, porque lo notas en tu espíritu, que Dios te está hablando a ti, y uno se aguanta así, dice que se calle el predicador, ¿no? Porque voy a llorar, y no quiero llorar aquí delante de todos. Pero a veces es como que la palabra de Dios llega. Fueron a la iglesia que teníamos en Barcelona, la grande, hace muchos años, y fueron de San Vicente del Sors. Un grupo de hermanos a un culto en María Victoria. Y una de las familias llevó a un muchacho que era malo, que daba muy mala vida a su esposa, que tenía muy mal testimonio, pésimo, no era creyente ni nada. Pero dijeron los hermanos que iban a la iglesia al culto y fueron. Y el hombre fue y se anotó. Y además era un hombre maltratador en todos los sentidos, también en el físico. Le daba una vida terrible a su familia, su esposa. Y entonces llegó, se sentó, escuchó las alabanzas, escuchó la predicación, pero hubo un momento que el Espíritu de Dios le atravesó tanto, penetró tanto la palabra del Señor, que el hombre empezó a quebrantarse y a llorar como un niño. Pero ¿sabes de aquellos llantos cuando lloras con desconsuelo? Que había 300 personas en la sala y todo el mundo le escuchaba. Cuando lloras con ese sollozo que te brota de dentro y no lo puedes parar. Y estaban todos allí, la mujer lo miraba y años después me decía, yo lo miraba. Y decía, uy, ¿qué le pasa? Verás tú cuando lleguemos a casa cómo me va a dar. Pero la palabra penetró tan fuerte que fue capaz de transformarlo. Dice, ¿qué te dará? ¿Qué te dará Cristo que es capaz de hacerlo? ¿Qué te dará su palabra que es capaz de hacerlo? Y algunos de nosotros que hemos tenido vidas terribles, mirándonos atrás, que seguramente hay aquí algunos que han tenido vidas más o menos normales, ¿verdad? Han sido buenos estudiantes, personas respetuosas, les han educado en unas familias estructuradas o no, pero les han transmitido unos valores, han sido capaces de defenderse en la vida, de tener proyectos, pero hay otros pues que si no llega a ser por el Señor que obró con toda su fuerza, ¿qué hubiera sido de nosotros? Seguramente todos hubiéramos ido al mismo sitio sin el Señor, esto también lo digo, ¿verdad? No hubiéramos ido derechitos al infierno si Cristo no muere por nosotros. Pero hay otros que teníamos como las cartas marcadas para tener una vida en ruinas. Y sin embargo el Señor nos rescató. ¿Sí? Todavía hoy recuerdo la vida que le di, sobre todo a mi madre, ¿no? Que fue la que nos crió. Pero a mi padre también, en su manera también el hombre sufriría, ¿no? Pero él conocía, mi padre conocía la vida que yo le había dado a mi madre. Las cosas que había hecho. Y bueno, conocía una parte. Pero mi padre es largo, él seguramente las intuiría. ¿Y sabes qué me decía? Y todavía me dice, con 85 años, porque me conoce de lo que yo fui. Me dice, hijo, no te salgas de la iglesia. Bueno, pues la palabra transforma para su gloria, ¿no? Y la palabra de Dios sana. ¿Cuánto lo creen? Sana el alma, sana el espíritu y sana el cuerpo también. Dice que es medicina a mis huesos. Es como, bueno, si aplicara, es más, mire, si aplicáramos la palabra del Señor en nuestras vidas, si fuéramos conscientes de ello, yo estoy seguro que muchas enfermedades, descendería la morbilidad esa, ¿no? Como le llaman, un montón de enfermedades y de la incidencia en la población descendería, solo por aplicar la palabra del Señor. Pero no solo eso, te puedo asegurar que si aplicáramos la palabra del Señor, un gran porcentaje de la sociedad viviríamos mejor, la economía mejoraría, te lo dirían los economistas. Pero te diría más,
los abogados tendríamos menos trabajo. También. ¿Por qué? Porque hay un efecto sobre la sociedad. Somos luz y somos sal. ¿Sí? La palabra de Dios libera. ¿Me escuchas? Libera de ataduras. Simplemente eso. Un teólogo escribía sobre esto y decía que había encuentros de poder y encuentros de verdad. ¿Me escucháis? ¿Me escucharon, no? Encuentro de poder y encuentro de verdad. Bien, y entonces, ¿tú qué tuviste? ¿Un encuentro de poder o un encuentro de verdad? O las dos. ¿Va? Bueno, y él lo explicaba de esta manera. Él decía, un encuentro de poder es cuando viene una persona endemoniada o bien atada por cosas. Y el Espíritu Santo utiliza a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Por medio de la oración de quien quiera o por su gracia y su poder, porque Dios solo se basta y se sobra. Y derrama de su poder en un momento dado y la persona, ¡pum!, es libre de cualquier cosa. Conocemos personas que en el mismo momento Dios ha hecho la obra y nunca más han vuelto atrás. Eso puede ser un encuentro de poder. Un día que uno va a la iglesia, ¿verdad? El día menos pensado, viniendo a escuchar la palabra de Dios y de repente te encuentras con el Dios soberano que hace todas las cosas y te toca de tal manera que tú te acordarás toda tu vida de ese día. Y luego hay lo que llaman, Dios también obra por en medio de los encuentros de verdad. ¿Y qué son los encuentros de verdad? Cuando tú eres capaz de entender su palabra, asimilarla y ponerla por obra. Y tú empiezas a escudriñar y vives todavía preso por una serie de cosas, pero empiezas a escudriñar la palabra y la vas entendiendo, la vas asimilando. Es como ir nutriéndote de ella. Y llega un día que tú entiendes que la palabra te empodera y te capacita. Es como decíamos antes, es energía vital para romper cualquier cosa. Y te aferras a su palabra y eres capaz de ser libre de cualquier condenación, de creerla. Así pues, Dios obra de cualquier manera. Puede ser en un día así, o puede ser algo que Dios haga, ¿verdad?, de manera paulatina, por entender su palabra, o de manera gradual en tu vida. Amén. La palabra de Dios te hace renacer. Alguien decía que el alma se regenera y que el espíritu resucita. Alguien decía esto. Bien, pues es como si te hace renacer por medio de esa esperanza viva. La palabra de Dios te hace volver a brotar dentro de ti algo diferente. Es como darte cuenta que tú tienes el mismo caparazón, pero que por dentro Dios hizo una nueva persona. Dios transformó a alguien de algo que era en un momento dado en su vida en otra bien distinta para su gloria. Y no necesariamente tiene que ver solo con una persona en ruinas y demás, sino simplemente que quiera transformarte para que tú puedas caminar erguido y vivir tu vida, esta vida, con plena conciencia de Dios y dándole la gloria. ¿Cuánto lo creen? De poder darle la gloria a Él en todo, para su gloria y para su honra. Y volvemos a leer, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, mira, esto a mí también me habla de, hoy un cirujano bien entrenado, ¿verdad?, con esa pericia es capaz de hacerlo, la médula, y separarte de las articulaciones y todo eso, pero cuando está hablando acerca de esto, lo que viene a decir es que también obra en nuestra carne. ¿Me escucháis? Esta carne tiene sus apetencias y esta carne, este cuerpo que tenemos es un cuerpo de muerte, ¿sí? Esta carne tiene una inclinación, es como una predisposición hacia hacer las cosas mal a nuestro antojo. La carne muchas veces es la que te obstaculiza para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Y a veces no son cosas
muy llamativas. A veces son cosas que podemos decir nimias, pero que están. ¿Quién no? Porque tenemos ahora el culto en la mañana, pero ¿quién no? El culto del jueves. Te recuerdo, los jueves a las 8, culto de oración. Día de invierno, frío, de lluvia. Mira el reloj, uno a las 7:15 y ahora tengo que ir yo para el culto a orar. O antes cuando teníamos el culto por la tarde, 6 de la tarde, hora de la siesta española. ¿Verdad? Y si ahora me tengo que levantar, me tengo que vestir y ahora tenemos que ir para el culto. Mira, la palabra de Dios es como que también obra en tu carne de tal manera que Dios obra para que te glorifique. Que Dios pueda hacerlo así. Que puedas morir a esas viejas pasiones y deseos. Dice, penetra hasta allí y es capaz de dividir. Sí, lo que vale y lo que no. Y por último, me acuerdo de Jeremías cuando dice, cuando entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mira, que le digan a un profeta que tenía que comunicar un mensaje de Dios al pueblo, un mensaje directo de Dios, donde se jugaba su vida si la palabra era predictiva y no se cumplía. Dice que el tal profeta moriría y moriría apedreado. Y encima Jeremías, que tenía que hablarle al pueblo un mensaje de confrontación. O alguien con un carácter pusilánime, ¿no? Él dice que era apocado. Jeremías era el profeta llorón. Dice, no, él no quería ir. Dice, y es que yo soy niño y mejor manda otro, porque tenía 21 años y piensan los estudiosos que probablemente era una persona débil de carácter, aunque firme en sus convicciones. Y dice, no, vas a ir tú, vas a decir todo lo que te diga y vas a llamarles la atención y vas a hablar en mi nombre y vas a hablar a los príncipes de mi pueblo y vas a hablar a los sacerdotes y vas a hablar a todo el pueblo y vas a decir lo que yo te diga. Porque si no lo haces, la palabra que les dije a ellos que los quebrantaría, te quebrantaré a ti. El Señor tiene buenas maneras para convencerte. Y entonces dice, vale, pues voy y la digo. Pero llegó un momento que cuando él lo metieron en aquel pozo, en aquella ciénaga hasta aquí, que lo sacaron con unas cuerdas enganchándole por las axilas. ¿No? ¿Dice eso la Biblia? La versión Reina Valera. No, dice por los sobacos. ¿No? Estaba en una reunión, hago un paréntesis, estaba un pastor médico, vamos esta tarde a predicar allí con su familia, sus hijos, claro, criados aquí, pero tienen la estructura, el pastor bien formado. Y estaba el hijo hablando allí, sí, porque papá, no sé qué, y sí, porque no sé qué en los sobacos, dicen, las axilas. Y dice que lo tomaron así a Jeremías, lo sacaron, lo sacaron. Y todo lo que vivió y lo metieron en la cárcel y le hicieron todas las perrerías. Y entonces dijo, yo ya no hablo más. Yo no le hablo más a este pueblo, que hagan lo que quieran, conmigo no cuentes. Y el Señor le dice, cuando entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, un profeta, es decir, vas a hablar como si hablara yo. Pero tú tienes que sacar lo precioso de lo vil. ¿Y eso qué es? Pues que en su corazón había cosas buenas y había cosas no tan buenas. Tenía las heridas abiertas y tan profundas de la vida que había tenido, de las experiencias que le habían chocado, de las veces que le habían despreciado, de las veces que el pueblo de Dios le había traicionado. Estaba dolido. Y entonces el Señor le dice, cuando saques lo bueno que tienes de lo malo, cuando lo separes, yo hablaré por tu boca. Entonces, si la palabra de Dios penetra tan profundo, que lo pueda hacer en nosotros también. Y se penetra. Amén. Que el Señor lo pueda hacer. ¿Cuántos le dicen amén? Que Dios, es como venir a la camilla, a la mesa de operaciones, ¿verdad? La mesa de operaciones, tumbarte allí y decir, bueno, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero que yo sea un instrumento para tu gloria.
¿no? Y sé que no es fácil verse allí, pero que Dios lo pueda hacer. Alguien dijo una vez, el Señor es el mejor médico que hay. Sin duda. El que te conoce mejor. Conoce tu cuerpo mejor que nadie. Sabe lo que tienes necesidad y sabes qué es lo que te beneficia. Dice, es el mejor médico. Lo único malo, dice, él opera y opera bien. Lo único malo es que siempre lo hace sin anestesia. Y esto es que cuando Dios vaya a tocar tu vida te va a doler. Pero es lo correcto. Que Dios lo pueda hacer, ¿no? Y escúchame, dure lo que dure el proceso en el que Dios nos meta. La semana pasada fue el cumpleaños de mi tía. Mi tía es enfermera en Panamá y es instrumentalista, de las que están en quirófano. Y entonces sufre mucho de la espalda. Bueno, ya tiene 80 años, pero sufre toda la vida mucho de la espalda porque había operaciones que duraban mucho y ella tenía que estar de pie. Entonces las operaciones de gran complejidad la llamaban a ella. De hecho, como nuestra familia habla en inglés, ella era la que acompañaba a los niños panameños a Estados Unidos cuando los iban a operar, que lo pagaba con carga al seguro social de Panamá, cuando en Panamá no había tratamiento. Entonces ella la mandaba. Pero ella le contaba a mi hermano, dice que estaba a veces operaciones de cerebro 10, 12 horas de pie y ella tenía que estar al lado del paciente aguantando así y los médicos operando. Dice cada 5, 10, no sé, lo que sea, a lo mejor a las 4 horas venía alguien a sustituirle un momento, que era ponerse en su puesto y seguir. Y a lo mejor mi tía tenía 5 o 10 minutos, me contaba mi hermano, para irse a comer y luego volver y otra vez. Y mi hermano me miraba y decía, ¿cómo podía comer? Pues así viendo un cerebro. No sé, su profesión. Pero lo cierto es que duraban horas y luego se veía un resultado. Y yo, mientras mi hermano me contaba eso, decía, bueno, pues a lo mejor Dios tiene que meternos también en ese mismo proceso a nosotros también. Y estar tiempo y ver lo que Dios hace. Y su palabra penetrar a lo más profundo y transformarnos de gloria en gloria. Oramos. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra, que sea amén. Señor, y pedimos, Señor, que puedas obrar en nosotros, Señor, que podamos ser hechos, Señor, a tu imagen, Señor, en todas las cosas, conforme a tu semejanza, Señor, para que el mundo, Señor, pueda ver, Señor, que tú eres un Dios vivo. Señor, ayúdanos, Señor, a regenerarnos, Señor, por la labor de tu Espíritu Santo. Señor, y que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Que dé frutos, Señor. Oh Padre, y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. En el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, Señor. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alabo al Señor, y aun cuando no, te alabo y sé que estás en control. Así es, Señor, así es. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando